Bien amigos, muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Son ya 10 de la noche con 10 minutos. Damos inicio a nuestro programa del día de hoy, miércoles 3 de enero del año 2024. Hoy estaremos con información importante. Hemos tenido algunas dificultades para poder salir, pero ya estamos al aire tanto en YouTube como en Facebook, y compartir la publicación, también darle me gusta, el like respectivo y suscribirse en el canal de YouTube para que podamos seguir mejorando en la temporada 2024 que comenzamos el día de ayer. Hoy estaremos con temas importantes. Brevemente tocaremos el preolímpico de la Sub-23 que se va a realizar en Venezuela, que comenzará este 20, donde Perú va a intentar hacer una buena campaña para lograr una clasificación que va a ser muy complicada, porque solo 2 equipos de Sudamérica irán a los Juegos Olímpicos y Perú está en el grupo B, juntamente con Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. En lo que es el tema de la selección, ya hemos indicado que el día miércoles será presentado Fossati. Y en lo que es la Liga 1, también crece la expectativa porque este próximo lunes 8 se va a realizar el sorteo del fixture, tanto de la apertura y del clausura, que automáticamente serán los partidos de vuelta. Conociendo los partidos de la apertura, ya conoceremos también los partidos de vuelta que será en el torneo clausura. Lo que es el equipo de los Chancas, hoy hizo su segundo día de trabajo en la pretemporada en el Estadio Municipal de Talavera. Hemos estado presentes, nosotros llegamos cerca de las 10:15, 10:20. Estaba programado los entrenamientos de 9 a 11, pero empezó un poco o terminó un poco antes de las 11, casi a las 10:45. Terminó los trabajos y hemos visto casi a todos los jugadores, ya casi completo el equipo. Ya estuvo trabajando también López, estuvo Ferreira, estuvo Casquete y otros jugadores que no estuvieron el día anterior. Ya posiblemente hoy ya llegaron todos y mañana el equipo estará trabajando en San Jerónimo, en el Estadio Sanabria Hermosa. A partir de las 8:30 hará el trabajo en horas de la mañana, y en horas de la tarde, también el día de hoy, hicieron trabajos en el gimnasio. Parece que ese es el plan de trabajo que tiene el comando técnico para que el equipo también mejore en la parte muscular y en las mañanas en la parte física. Todavía no están haciendo trabajos con balón, y eso creo que es lógico, que primero tiene que ser la recuperación o la fortaleza física para luego ya empezar a hacer fútbol en su momento. Recordemos que también ya está ya oficializado, esto también en todos los medios de Cusco se han dado, de que este 14 de enero se jugará el equipo de los Chancas frente a Cienciano en Cusco, donde el equipo de Cienciano presentará su plantel, mientras que el 21, la siguiente semana, será en Andahuaylas con el mismo rival, lo cual nos parece muy importante, positivo, porque ambos equipos ya están en la Liga 1. Vamos a recibir también el saludo de André Vargas para todos nuestros seguidores y los primeros comentarios del día de hoy. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los ya casi 100 conectados. Hoy día, miércoles 3 de enero. Voy a aprovechar a saludar a los que nos escriben. Percy Vázquez dice primero en llegar. Alberto Vinces, soy el segundo. Elmar Barazorda, yo soy el tercero en llegar, nos dice. Rommel Yogia, yo soy el cuarto. Cart nos dice yo también estoy acá. Juan Rosales, un saludo para toda la gente que desde el inicio del programa ya nos está escribiendo. Ever Castro nos dice saludos, doctor Milciades, vamos con las noticias deportivas. Alberto Vinces, hola, buenas noches, Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Señor Milciades, ¿qué novedades con el estadio? ¿Cómo vamos con el aeropuerto? Ya falta poco para la Liga 1. Mijael Chipana, saludos, profe. Ayer no pude estar, pero hoy sí. Solo brindarle las condolencias por su papá. Ahora a reponerse. Qué bonito hacerlo. Qué bonito hacer lo que uno más ama, que es hablar de fútbol, nos dice Mijael. Un saludo. Gracias para ti, por Mijael. las condolencias, gracias. Rolando Jaguana, gracias señor Milciades y André por la información, nos dice. Un saludo para Rolando. Edwin Quispe Chipana, soy el quinto en arribar, dice. Vamos Chancas. Richard Guille nos dice buenas noches, señor Milciades y André Vargas. Saludos desde el barrio más antiguo, desde Quichcapata. Nos dice un saludo para ti, Richard. Así es, un saludo para todos los que nos están viendo y también los que están comentando. Así es, el equipo de los Chancas, repetimos, hoy hizo un trabajo en Talavera, donde ya creo que está casi el 95% del equipo. Parece que falta llegar el jugador Cox, quien no estuvo. Hemos estado en el entrenamiento en la última parte, y este jugador extranjero debe estar posiblemente o ya llegado en las horas de la tarde. Joseph Christopher Cox, quien es panameño,
que de repente por el tema de ser extranjero pudo tener alguna dificultad para arribar a nuestro país y debe estar ya incorporándose en los próximos días o de repente para mañana. Hay algunos jugadores también que están siendo como invitados a prueba, como es Rafael Mesa, Patrick Araujo, mientras que Anthony Sánchez, que es el tercer arquero, el único andahuayrino hasta el momento, también hizo trabajos con los otros dos arqueros, tanto con Sotillo como con Ferreira, quienes hicieron un trabajo diferenciado. Había un grupo de jugadores que estuvieron trabajando detrás del arco norte, mientras como 4 o 5 jugadores trotaban alrededor de la cancha. Son disposiciones del profesor Juan Carlos Vargas, quien es el preparador físico, mientras que el profesor Basalar estaba en el centro del campo observando los trabajos que en esta parte de la pretemporada siempre está a cargo del preparador físico. Eso es lo correcto. Ya cuando empiecen a trabajar con balón y haciendo fútbol, ya empieza a trabajar el profesor Basalar para más o menos ir conociendo, ir viendo y ya empezar a tener una idea de quiénes serán los 11 jugadores que debutarán en el amistoso, que se jugará el día 14, ya falta poco, solo faltan 11 días, y en 11 días no sé cómo va a estar el equipo, si hacen trabajos intensos en la pretemporada, muchos todavía van a estar con los músculos un poco duros, no todavía con el fútbol que todos quisiéramos, y posteriormente no sabemos si la dirigencia de los Chancas va a buscar otro rival. Sería importante por lo menos 3 partidos previos antes del inicio del campeonato, que también, como ya se ha anunciado, sería el viernes 26. El viernes 26 estaría comenzando la primera fecha de la Liga 1, pero todo esto se estará confirmando posiblemente en el sorteo que se va a realizar este lunes. Este lunes 8 de enero se va a realizar el sorteo del fixture para ver con quién debutará los Chancas, si jugará de visita o jugará de local. Y queda pendiente el tema del estadio. En horas de la tarde hemos ido al estadio, solo hemos visto de la parte norte. Siguen ya terminando una baranda más que se está instalando en toda la tribuna norte. Ya estaban en la parte de la rampa que da hacia la avenida Perú, donde los técnicos están haciendo la soldadura del caso. Ya faltaba poco, ya habrán terminado hoy ya la instalación de esta última baranda, que hace de que sea un poco más alto. Parece que también por tema de seguridad eso se ha mejorado, porque era muy bajo y cualquier persona podría tener algún accidente. En cuanto a la cancha, también hemos visto que ya ha sido achicado, o sea, las dimensiones que exige la Liga 1 ya no está como antes. El arco está un poquito más lejos de la zona anterior, y también en cuanto a los laterales está más lejos de la pista atlética. Antes, recordemos, estaba casi a 1 metro. Ahora está por lo menos a 3 metros en ambos lados, y eso es lo que ha exigido la Liga 1 en la primera inspección. Eso ya se terminó. Lo que no hemos visto, que todavía no se está instalando la plataforma para el tema del VAR. El municipio posiblemente estará preparando esos andamios que deben ser metálicos, y ya la instalación creo que no va a ser tan complicada. Estarán preparando todo ese material porque se van a hacer una especie de 2 torres, 2 plataformas, tanto en el sector norte como en el sector sur, pero hacia el sector de occidente, donde deben estar instaladas las cámaras del VAR, que también, como hemos informado, serán 7 cámaras, son las que trabajan en el tema del VAR, y también el monitor, que debe estar a nivel del campo, donde el árbitro, cuando el VAR le indica y todavía no pueden definir con claridad los encargados que estén en el VAR, sobre todo que son árbitros, en ese caso el árbitro se acerca al monitor para él definir, viendo las repeticiones y las 7 cámaras que enfoquen la jugada polémica, tomar una decisión. Eso es normal y eso también se va a instalar. Nos indican que también están avanzando con los camerinos, pero ya vamos a ver si mañana podemos ingresar hasta los mismos camerinos, cómo se está trabajando, cuál es el plan de trabajo, porque hay que esperar que se levanten las observaciones y ya comunicar a la federación para que pueda venir a una última inspección donde ya debe estar todo ok, todo ya sin ninguna observación, para que pueda dar el certificado para declarar apto el Estadio de los Chancas para la Liga 1. Mientras, el tema del aeropuerto. Muchas personas nos comentan de que por qué se dijo que se iba a jugar en Juliaca, en Puno. Nosotros simplemente informamos lo que la dirigencia plantea. La dirigencia, recordemos que hace ya varias semanas
presentó como cancha principal al estadio de Juliaca. ¿Por qué? Porque el estadio de Andahuaylas con el tema del aeropuerto era complicado, no hay vuelos, hasta el momento no hay vuelos comerciales, pero la dirigencia ha hecho el esfuerzo, ha tenido que cotizar con las empresas aéreas que hacen ese servicio de charter y ellos ya tienen ya un costo que debe estar ya definido para asumir para los partidos de los equipos que vendrán a Andahuaylas, cuyo costo va a ser muy complicado y dependiendo mucho también del tema de la asistencia del público al estadio. De la taquilla vas a tener que salir una parte para ese tema de los vuelos charter, mientras que la parte de los sueldos también va a ser otro presupuesto. Pero de alguna forma también la televisión va a apoyar porque los derechos le corresponden al equipo, no sabemos exactamente, pero es una cantidad importante para toda la temporada. Además, hay otros gastos que el equipo tiene que realizar, por decir, mantener a cerca de 25 personas con su alimentación. En el tema del hospedaje se reduce mucho el costo porque donde están en el hotel es de propiedad de los dirigentes, de los dueños del equipo. Ahí no hay mucho gasto, pero también hay que limpiar, hay mantenimiento que realizar y algunos jugadores que tienen familia no van a estar en el hotel. Van a tener que alquilar un departamento o un mini departamento para poder estar con su familia, si tienen sus hijos, si tienen su esposa, así que eso también es otro costo. Así que todo ese tema se va a tener que ver. Vamos con más comentarios, siendo ya las 10:22, somos Frecuencia Deportiva por Facebook y YouTube. Vamos, André. Sí, somos ya casi 170 conectados en total, pero solamente tenemos 18 likes, por favor. Gente, como siempre les pedimos su apoyo con los likes, con los compartidos. Compartan esta transmisión que nos ayuda muchísimo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal de Facebook. Siempre nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y contarles también que más adelante vamos a reproducir una entrevista de la mañana con Carlos Augusto López. Con Carlos López, para que también puedan escuchar un poco sus primeras impresiones al regresar a tierras andahuaylinas después de haber ascendido con Chancas el año pasado. Augusto Pérez Polanco nos dice: excelente transmisión, por favor infórmenos cómo van los avances del estadio para su certificación. Luis Vargas Matute, profesor Milciades, buenas noches. Saludos para la barra Guardia Imperial, nos dice. César Ciro nos dice saludos. Hola, buenas noches, saludos Chancas. Por ahí vi un comentario que ya no lo encuentro, que decía que mañana me uno a los entrenamientos, dice, a sumarse, a acompañar al equipo en los entrenamientos. Y aprovechando ese comentario, quiero contarles que hoy día veía en las noticias, veía una publicación del diario Ovación, del que mucha hinchada de Tarma había asistido al primer entrenamiento del ADT. Sabemos que el ADT de Tarma es un equipo histórico con una hinchada muy grande, y sería lindo poder replicar algo similar, ¿no? Que podamos ir, de repente, que se puedan organizar las barras y que puedan ir a hacerse sentir, a dar su aliento a los jugadores cuando ya el equipo esté completamente, cuando ya todos los jugadores hayan llegado a Andahuaylas. Iván Alexander Cuya nos dice: hola, buenas noches, saludos, vamos Chancas. Gerson Romero, buenas noches. Entonces, Rafa Mesa, ¿solo está a prueba? Pregunta. Así es, está a prueba, todavía no ha sido definido su contratación. Conversamos brevemente con él, queríamos hacerle la entrevista, pero dijo mientras no tenga todavía el contrato, el fichaje respectivo con el equipo, todavía no puedo declarar. Comprendimos su posición. Él estuvo jugando en el equipo de Ayacucho Fútbol Club en la segunda parte del año pasado y tuvo buena actuación, jugador bastante joven, de 23 años, podría adaptarse al equipo, pero ya eso depende ya de la dirigencia y también con el visto bueno del comando técnico, que debe estar dando su informe posiblemente en unos días, viendo cómo van los entrenamientos. Richard Guille nos dice: señor Milciades, ¿con qué cinta métrica midió el estadio de Talavera? Tiene una wincha desastre, nos dice, una cinta desastre. ¿Cumple con los requisitos de la federación? Te pregunta. No hemos tenido el tiempo necesario, faltaba un apoyo porque ya el equipo estaba entrenando y no podíamos interrumpir para hacer las medidas porque estaban trabajando detrás del arco norte. Ya vamos a ir, si no es mañana o pasado, pero de acuerdo al diseño del terreno de juego cuando se sembró el gras con el alcalde, que en ese momento era de Talavera, el señor Abel Serna, se hizo con todas las especificaciones. Lo que sí también me alegró fue de que la tribuna que está hacia el sector de oriente ya está culminada. No tiene la parte techada como está en la tribuna de occidente, pero eso posiblemente sea ya la última parte. Lo importante es que Talavera ya tiene sus dos tribunas, tanto oriente como occidente, y la cancha está en perfectas condiciones, mejor que el estadio de San Jerónimo. Parece que también no quiere dar
como es lógico, el uso de la cancha de Talavera en forma diaria para que no se dañe. Estamos en temporada de lluvias y de todas maneras en la lluvia hay mucha humedad y el gras no se daña. Por eso el equipo de los Chancas está trabajando en San Jerónimo y en Talavera. También nos hablan de que el estadio en este caso de Argama, que estaría ya totalmente terminada y estaría en muy buenas condiciones. Seguramente el profesor Basalar, juntamente con el profesor Juan Carlos Vargas, deben estar viajando a Argama, que está cerca, más o menos media hora, para poder ver en vivo y en directo cómo está esa cancha. Algunos partidos o algunos días de entrenamiento se puede realizar en esa cancha, que está en muy buenas condiciones, y también un poco para ir viendo otras alturas, porque Argama está un poco más alto que Andahuaylas, debe estar 3.200, 3.100, no sabemos cuánto, y eso también sería una muy buena opción. Repetimos que hoy, en los próximos minutos, estaremos escuchando las declaraciones del jugador colombiano Carlos Augusto López Vanegas, quien fue determinante su actuación el año pasado, 2023, en el ascenso del equipo de los Chancas, donde fue el que tuvo mayores asistencias, muchos goles también de penal, y casi todo el año no tuvo problemas con lesiones. En los últimos partidos, también de eso le preguntamos, estuvo un poco sentido, pero logró terminar los partidos y lograr el ascenso a la Liga 1. Así es, Saúl Frey Centeno nos dice: saludos, doctor Milciades, buen programa. David Cobuleje, vamos Chancas. Richard Arenas, buenas noches, profesor Milciades, excelente transmisión. Felicitaciones, profe. ¿Qué pasó con los andahuaylinos, Huachuvilca y Soto Peceros? Ya estos jugadores han sido ya no considerados en la temporada actual de este año 2024. Ayer salió la publicación a través de sus redes sociales del equipo de los Chancas agradeciendo a estos jugadores, y ya tendrán que buscar otras opciones y ya han sido descartados. Lo concreto es de que del año pasado son 12 los jugadores que han sido ratificados. Los dos últimos fue López y Rengifo, mientras que los nuevos jugadores también ya están en su mayoría. El que no lo hemos visto es al jugador Cox, que debe estar posiblemente ya habrá llegado. O Joseph el Pana Cox. Cox. Y ya los demás están trabajando. Estuvo trabajando Sotillo, Martínez, Mogollón, Gamarra, Chávez, Santillán, Luján, Palomino Robles, Rengifo, Denilson González, Carabaño, Takeuchi, Temoche, Murialdo, Manzaneda, Marlon Ruiz Díaz, también Daniel Ferreira para hoy día, Carlos López, Abel Casquete, Kevin Becerra, y también los que están a prueba, Rafael Mesa, Patrick Araujo y Anthony Sánchez, que es el tercer arquero. Mañana, repetimos, tienen un trabajo programado en San Jerónimo, luego en horas de la tarde están haciendo trabajo en gimnasio, y el día viernes posiblemente en Talavera. Se van alternando interdiario para que puedan, digamos, no dañar la cancha y ya estar planificando. También hay mucha expectativa de la afición para conocer cuándo se estará presentando la camiseta oficial. Antes de ir con Atlético. eso, vamos a aprovechar de leer unos comentarios más. Vamos adelante. Salvador Quintana nos dice: saludos, Frecuencia Deportiva, por favor informar sobre si pasaron los exámenes físicos y si hay alguna novedad al respecto. Todos los que ya están entrenando han pasado los exámenes médicos, porque si hay un jugador que no esté sano totalmente, no puede firmar el contrato. Eso es lógico, porque no se puede contratar a un jugador lesionado, que eso sería contraproducente porque no estaría jugando en forma regular, y eso hay que tener mucho cuidado. Con la experiencia de Alianza que tuve el año pasado, muchos jugadores quedaron suspendidos por lesión o no jugaron por ese tema. Vamos con más comentarios. Carlos Echarri Rosas nos dice: Milciades, reiterando mis condolencias, un saludo, felicitaciones por el programa, a seguir adelante, nos dice Carlos Un Echarri. abrazo para Carlitos Echarri, que está allá por la convención, tengo entendido, por Incahuasi, por San Fernando. Un fuerte abrazo y suerte y bendiciones. Fritz Guaita nos dice: saludos, estimado Milciades y André, estuve desconectado por temas de trabajo, mis más sentidas condolencias para toda la familia, nos dice Fritz, muchas gracias. Gracias. Fritz Dinoes nos dice: ¿cómo va el avance del Estadio de los Chancas, profe? Aymar Palomino nos dice: Ledesma aún no llega, también es verdad. Sí, El también ecuatoriano Ledesma Ledesma me falta. parece que todavía no está. Serían los dos extranjeros que faltan. Said Nesaú nos dice que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas trabaje a doble turno para levantar las observaciones de nuestro Fortín Chanca. Carlos Jorizapra nos dice: buena transmisión. Santiago Arohuilca: buenas noches, profe, Milciades y André. Mis sinceras condolencias ante todo y a seguir adelante. Muchas gracias, Santiago. Hilder Velázquez nos dice: ¿dónde va a jugar nuestro equipo los Chancas? Inicialmente en los Chancas, pero hay dos obstáculos. Primero,
levantar las observaciones del estadio, luego el tema del aeropuerto, que ya más o menos está definido, que el equipo va a asumir los gastos de un avión charter, un avión alquilado, para que puedan llegar los jugadores, mientras se pueda habilitar para los vuelos comerciales, que eso ya es otro tema que tienen que realizar el Ministerio de Transportes con Corpac en coordinación con las autoridades locales, tanto el gobierno regional como el municipio provincial. Gerson Romero Villa nos dice, ¿cuál es la situación de Temoche? Temoche está en el equipo. Sí, está en el equipo, está confirmado, ya ha sido anunciado Sí, oficialmente. Diego Temoche está entrenando. Sí, Incluso Gerson Romero, ¿cuál es la situación? Bueno, o sea, ya la leí. Ronald Guzmán Rivas nos dice, buena transmisión, saludos. Luis Buleje Navío, mi más sentido pésame, señor Milciades, y felicitaciones por el programa. Y también tienes que salir por la radio, nos dice, ya te haces extrañar. Sí, en la radio estaremos saliendo una vez que comience el campeonato para tener ya una cobertura mayor todos los días, como siempre de 8 a 9 de la mañana en Radio Andahuaylas, pero repetimos, estaremos anunciando a través de este programa el día exacto, que debe ser un lunes, conociendo también el fixture, que se sabrá este lunes. Hay expectativa también para conocer con quién debutará los Chancas. Alberto Vinces nos dice, profe Milciades, más altura para nuestro equipo de los Chancas es mejor. Dice, si suben a casi 4.000 metros sería lindo, pero tiene mucha altura, vamos con todo, ojalá que el estadio quede súper lindo. Imagino que se refiere a jugar en Juliaca, pero lo más lindo sería jugar en Andahuaylas, ¿no? A pesar de que son 2.900 metros. Sí, tiene que jugarse en Andahuaylas. Creo que ya el tema del estadio ya tiene claro el municipio qué debe hacer. La cancha ya está concluida, el gras está en muy buenas condiciones, como no se está utilizando desde el último partido que se jugó el 27 de octubre para fines de este mes o la primera semana de febrero, si es que el primer partido de los Chancas es de visita, creo que va a quedar en muy buenas condiciones. El corte respectivo se ha resembrado en las zonas dañadas, también se ha, digamos, eliminado las malas hierbas que siempre se meten por el tema de la lluvia y las aves que siempre están en esa zona. Eso creo que ya se está mejorando. Lo que falta es el tema de los camerinos, las cabinas, tanto para el tema del antidoping, para el tema de la conferencia de prensa, el agua caliente, tanto en los camerinos de los equipos y también de los árbitros. La plataforma que ya ha sido ya indicada por la persona que vino el día jueves pasado, donde ya claramente dijo dónde debe estar instalado. Esa plataforma es metálica, es como una especie de unos andamios donde va a estar las cámaras. También en su momento se dijo que serán 7 cámaras para poder captar todas las escenas del partido, y donde se produzca alguna duda, alguna polémica, el VAR estará definiendo. Eso también tiene que realizar el municipio y estamos seguros de que ya debe ser en estos días, porque se dio un plazo de una semana y debe ser máximo el 8 o el 9, debe estar ya concluido. Todos los días estamos yendo, nosotros vivimos cerca del estadio, estamos observando el trabajo. Reiteramos que se está completando una baranda más en la tribuna norte. Si no me equivoco, tenían 3 barandas, 3 tubos, fierros, y ahora se está aumentando uno más. Le da una mayor altura, mayor seguridad, y en la tarde hemos visto que ya estaban en la parte final, en el parte de la rampa que va de la Avenida Perú, donde los hinchas que quieren ir a esa tribuna suben. Se está aumentando una baranda más que ya debió concluirse, y mañana también estaremos volviendo a ir al estadio para ver qué es lo que pasa. Antes de continuar, vamos a agradecer como siempre a nuestros auspiciadores, a Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andahuaylas 270, para cualquier medicamento, artículos de tocador, producto para niños, vitaminas, etcétera. Avenida Andahuaylas 270. También gracias a la mansión Casa Hotel en la Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864 con anticipación, y también ver a través de internet para hacer sus reservas respectivas en la mansión Casa Hotel. Y no se olviden también el agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, que los espera en la Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas para cualquier operación, retiros, depósitos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, celulares, teléfonos, pago de Electrosur y depósitos a muchísimas empresas, a universidades, a institutos, y cualquier operación en agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde siempre contamos con saldo para depósitos y retiros en la misma ubicación de Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas. Vamos con más comentarios para ya ir con la entrevista respectiva con Carlos López. Ever Pérez Vargas nos dice, siempre siguiendo la transmisión, saludos desde Junín. Un saludo para toda la gente de Junín y para ti también, Ever.
Aymar Palomino Guisado, Temoche fue renovado entre los 9 primeros todavía, es verdad, fue de los primeros en anunciarse que continuaría en el equipo de los Chancas. Donato Vargas Quispe nos dice, buenas transmisión, saludos para Vargas Construcciones. Nos dice. Andy Altamirano, Melgar presentó como estadio alterno el estadio de Juliaca. Correcto. ¿Cómo es posible si está a más de 1000 metros de su estadio principal? Sí, eso ha sido presentado, pero la federación todavía no ha dado la aprobación del caso, que posiblemente se conozca en estos días. Parece que ha sido aprobado porque está muy cerca, está casi a 3-4 horas de Arequipa, Juliaca, y posiblemente la federación acepte. No sabemos cuál será la resolución que otorgue, viendo el estadio que sí cumple los requisitos, ha estado jugando ese fútbol profesional, y eso sería contraproducente o habría una contradicción si no aceptaron a los Chancas por el tema de que era muy alto en relación a Andahuaylas. Arequipa está a 2.300, 2.400. Es otro tema que estaremos viendo en los próximos días. Richard Guille te pregunta, señor Mircíades, ¿usted es corresponsal de Ovación o Exitosa Deportes? No, nosotros trabajamos con Dechalaca, dechalaca.com, donde trabajamos hace muchísimo tiempo, enviamos las fotografías de todos los partidos desde la Copa Perú Liga 2, y para este año tenemos contacto con muchos colegas, tanto de Puno. Precisamente hoy hemos hecho un reporte para los amigos de Sicuani, de Radio Sicuani, Ovación Deportiva, algo así, es un programa donde hay unos colegas que ellos indican que el sur debe estar unido, los 3 equipos de Cusco, más el equipo de Andahuaylas, que es los Chancas, y también con Melgar de Arequipa, que seríamos los 5 equipos del sur de nuestro país, porque ya no está binacional y tampoco hay otros equipos de esta región. Froilán Vázquez nos dice, buenas noches, Milciades y André. En primer lugar, mis condolencias. Gracias, Froilán. Nos pregunta, ¿ya está confirmado para que se juegue, para que Chancas tenga su localidad en el Estadio de los Chancas? Todavía no está confirmado. Son 2 etapas. La primera es levantar las observaciones cuanto antes del Estadio de los Chancas. Una vez que la federación, a través de su comisión de infraestructura, dé el certificado, habilite el Estadio de los Chancas, en ese momento recién se va a ver el tema del aeropuerto o de los vuelos charter. Son en ese orden. Primero el estadio, que esté habilitado, luego viene el tema del aeropuerto para que puedan llegar los equipos visitantes. En ese momento recién estaremos oficializando, porque mucha gente nos pregunta dónde se va a jugar. Mientras no se resuelven esos 2 temas, hay que esperar. Raúl Ortega nos dice, buena transmisión, profe. Gracias por informarnos. Un abrazo. Gerson Surk nos dice, mis condolencias, profesor Milciades, excelente horario y un buen programa. Gracias por mantenernos informados. Saludos desde Lima. John Jopa nos dice, señor Milciades y André, muy buenas noches. ¿Ya están completos todos los jugadores? Faltan los jugadores que hemos indicado. Cox y Ledesma serían los que estarían llegando. Posiblemente hoy ya llegaron. Mañana estaremos confirmando si es que ya están en Andahuaylas. Y si no, preguntar a la dirigencia para cuándo estaría ya el equipo completo, para hacer un trabajo integral entre todos y preparar ya para los partidos que se vienen amistosos y sobre todo pensando ya en la Liga 1 los partidos oficiales. Antes de continuar, vamos con más comentarios. Sí, ¿cuál es la lista o qué cantidad de jugadores ya están confirmados? 21 me parece, ¿no? Tenemos 23. 23. Vamos rápidamente los jugadores. No, pero antes de listarlos, solamente aclarar, el límite son 25 jugadores, 25. ¿correcto? Ha bajado 2 cupos en relación al año pasado. El año pasado, tanto en Liga 1 como Liga 2, la federación exigía que debía tener máximo 27, pero no se considera a los jugadores menores de 21 años. Ellos sí pueden ser en forma ilimitada, pueden integrar al equipo. Además hay que también recordar que la organización del campeonato Liga 1, Liga 2 y fútbol femenino ya no será directamente con la federación. Había un cambio. Y Freddy Ames, presidente del Deportivo Copsol, es el que está asumiendo en representación de varios equipos que han sido designados por la federación para que puedan organizar. Eso parece que ya la federación se dio cuenta que no es tan fácil organizar este tipo de campeonatos. Está delegando. Ellos solo van a supervisar, van a exigir que se cumpla las bases para este campeonato, tanto de la Liga 1 como en la Liga 2. Incluso se habló en una entrevista que dio Freddy Ames de que la Liga 2 estaría comenzando todavía en mayo, abril o mayo. Y el fútbol femenino, que recordemos también se está tratando de descentralizar. Hace poco ascendieron 2 equipos nuevos a lo que es fútbol femenino. Vamos con más comentarios para también dar a conocer sobre las marcas que vestirán a los 18 equipos de la Liga 1.
tenemos Vale, las marcas e importante información. Termino de leer los comentarios para que vayamos con esa información. Abel Huiza Contreras nos dice, profe, felicitaciones por el programa. Tengo una duda. ¿Es cierto que la sala antidoping o el container para el tópico va a tener un costo de 200.000 soles? ¿Qué sabe usted? Un saludo desde Ate Vitarte. El tema del control antidoping solo se necesita un ambiente que esté cerca a los servicios higiénicos. Solo para recordar a todos los seguidores de que el control antidoping se realiza haciendo un sorteo de los 18 jugadores, tanto del equipo A, del equipo B, se hace un sorteo y 2 jugadores son elegidos, puede ser incluso suplente o el titular, y ellos van a la zona del control antidoping donde tienen que sacar su muestra de orina. La muestra de orina se entrega o incluso son 2 pruebas, A y B, donde se hace la prueba en el laboratorio, no se va a hacer acá. Eso se lleva a un laboratorio autorizado y sale el resultado. Si hay un jugador que comete o usa medicamentos, que hay una lista de medicamentos prohibidos, es lo que le pasó, recordemos, a Pablo Guerrero en su momento, ante el Mundial de Rusia, donde aparentemente por haber tomado un mate de coca, apareció en su orina, porque va quedando las sustancias químicas dentro del cuerpo y aparece en la muestra. Entonces, para la muestra del antidoping solo se necesita un ambiente y unos servicios higiénicos donde los jugadores tienen que esperar. A veces hay jugadores que no tienen ganas de miccionar, hay que esperar hasta que pueda sacarse la muestra y ahí termina. Por alguna circunstancia, si el jugador no logra sacarse la muestra, hasta el final tienen que esperar, porque sería sospechoso que un jugador no quiera miccionar porque ya habría una duda, pero es el sorteo. Eso siempre se hace, pero esto tampoco está definido que sea en todos los partidos. Ya la federación en su momento dirá qué partido van a hacer con ese control. Sobre todo esto se utiliza en ciudades de altura porque se presume de que algunos equipos que vienen del llano, de la costa, podrían utilizar algún medicamento prohibido para mejorar su rendimiento en los partidos en altura. Andy Altamirano nos dice, las dimensiones del estadio de Talavera son de 68 por 105 metros medido por Google Earth Pro. Nos dice. Entonces, exactamente lo que exige la liga. Habría que validarlo igual. Vamos a Imagino medir. que él es ingeniero, que tiene ahí el software de Google Earth. Además tiene sus equipos o herramientas especiales. Pero Claro. de todas maneras queremos medir con nuestra wincha de 50 metros para ese tema. Claro, la vieja confiable, la wincha de Wincha toda la lineal. vida. Claro, Raquel Conde Ventura nos dice, profe, buenas noches, ¿cuándo se presentará la camiseta de los Chancas? Ahora nos cuentas un poco de eso. Y la última pregunta que tengo por acá es Boris Kimper, nos dice, profesor, buenas noches, mi más sentido pésame. ¿Es verdad que la Liga 3 no va este año, sino recién para el 2025? Sí, la Liga 3 ya está descartado para este año 2024. Se intentó formar la Liga 3 una especie de campeonato semiprofesional que en su momento declaró Luis Duarte a nombre de la federación, pero al presentar este proyecto, este perfil de realizar la Liga 3 en el Perú, la CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol que supervisa el fútbol en Sudamérica por encargo de la FIFA, no aceptó, no aprobó, porque los equipos no pueden ser invitados. Tienen que tener méritos propios para poder integrar a la Liga 3 y esto se estaría realizando ya para el año 2025, es decir, para el próximo año. Este año los campeonatos de la Copa Perú se va a jugar en forma regular. Además ya se ha indicado de que 2 equipos de la Copa Perú subirán a la Liga 2 y el próximo año podría ya oficializarse, mejorar el tema de la Liga 3, que al final va a ser el orden correcto. Liga 3 suben a Liga 2, de Liga 2 a Liga 1 y así sucesivamente, y la Copa Perú prácticamente ya estaría dejando de funcionar en los próximos años. Ese es más o menos el objetivo de la Federación Peruana de Fútbol. En cuanto a la presentación de la camiseta, posiblemente la próxima semana el equipo o la dirigencia de los Chancas esté presentando la camiseta juntamente en una conferencia a todo el equipo, que siempre se ha hecho, donde se presenta uno por uno, se le da la mención, van saludando, se van levantando y la gente va aplaudiendo, y porque tiene que tener ya su camiseta oficial para poder jugar con el equipo de Cienciano, que es el 14. Si estamos hablando de la próxima semana, el lunes ya es 8. Entonces, en el transcurso de la próxima semana debe conocerse, vamos a averiguar para cuándo será esa presentación. Definitivamente la marca New Athletic ya debe tener definido el diseño para este año, tanto la camiseta principal como la camiseta alterna. Recordemos que en los partidos que se juegan de la Liga 1, Liga 2 o en cualquier torneo, los equipos siempre tienen que tener 2 tipos de camiseta, 2 colores.
porque en algunos casos podría ser muy parecido al equipo rival, como es el caso de Cristal con ADT. Ambos equipos tienen muy parecida la camiseta. Entonces, cuando el equipo juega con camisetas similares, el otro equipo, casi de preferencia creo que es el visitante, que tiene que usar su camiseta alterna, incluso también de los arqueros. Ya está definido. En el caso de los chancas, que tiene un color parecido al Galatasaray de Turquía, muchos así lo han denominado por la similitud de los colores, debe tener también una camiseta alterna, que estaremos atentos para la presentación. Vamos con últimos comentarios y para ir ya con la entrevista. Sí, Primo BI nos dice, según Google Earth, el estadio de la U tiene 70 metros de ancho. Bueno, está muy parecido a los 68 que exige la federación. Maxito Pariona nos dice, profesor, buenas noches. ¿Habrá Copa Bicentenario y quiénes participarán? La Copa Bicentenario sí está definido que se va a jugar en el mes de junio y julio, cuando paralelamente se esté jugando la Copa América. La Copa América, recordemos, se va a jugar en Estados Unidos este año, y la Copa Bicentenario se va a jugar con los equipos de Liga 1 y Liga 2. Y el campeón de la Copa Bicentenario tendrá derecho a participar en la Copa Sudamericana del año 2025. Eso es lo que ha determinado la federación, y también los partidos serán televisados. Sí, ya somos más de 210 conectados. La verdad, muchas gracias a todos por su participación activa, con los likes, compartiendo la transmisión, por sus comentarios. Antes de ir con la entrevista, Carlos López, ya para ir cerrando el programa, porque ya son 10:47 de la noche, Gerson Romero Villa nos dice, profe, ¿podría repasar los nombres de los jugadores del plantel? Vamos rápidamente con esa información. Los jugadores publicados a través de su página oficial de los Chancas, dando la conformidad del caso. Vamos rápidamente con esta lista que tenemos de mayor a menor, es decir, los jugadores que tienen mayor edad a los jugadores que tienen menor edad. En ese orden: Daniel Andrés Ferreira, 41 años, Michel Sotillo Cañari, 39 años, Iván Diego Santillán Atoche, 32 años, Alan Murialdo, 31 años, argentino, Ederson Mogollón Flores, 31 años, Ángel Alexander Ledesma Félix, 30 años, Joseph Christopher Cox, 29 años, panameño, el anterior era ecuatoriano, Carlos Augusto López Vanegas, 29 años, colombiano, José Miguel Manzaneda Pineda, 29 años, luego Oshiro Takeuchi Bambarén, 29 años, Ademar Robles Ceballos, 29 años, Kevin Steven Becerra, 27 años, ecuatoriano, José Félix Luján Efio, 26 años, luego Abel Casquete Rodríguez, también ecuatoriano, con 26 años, Diego César Carabaño Molero, 26 años, Axel Chávez Itrogo, 25 años, Rudy Palomino Jordán, 25 años, Denilson González Perrado, 25 años, Marlon Brian Ruidíaz Cutipa, 24 años, Joe Alonso Martínez Aburto, 24 años, Diego Temoche Linares, 23 años, Carlos Alexander Gamarra Cárdenas, 23 años, y Dustin Queano Rengifo del Águila, 22 años. Son los 23 jugadores que han sido oficialmente anunciados. Faltaría 2 cupos que estarían quedando pendientes. No sabemos si los jugadores que están trabajando en la pretemporada como a prueba, como es Rafael Mesa, Patrick Araujo, quedan en esta lista definitiva, pero la dirigencia en su momento dio a conocer de que va a haber una reserva de 2 para cualquier situación, sobre todo para el torneo clausura, que es la segunda parte del campeonato. Ismael Cárdenas nos pregunta, profe, buenas noches, ¿mañana dónde entrenará el equipo? En San Jerónimo, mañana 8:30 de la mañana, Estadio Sanabria Hermosa. Correcto. Boris Kimper nos dice, ojalá que el José María Arguedas haga una buena contratación para este año y pueda llegar a la Liga 3 del 2025, ya que es un equipo histórico y muy querido también en Andahuayla. Ese tema va a ser un poco complicado, porque si el fútbol andahuaylino ya tiene el fútbol profesional con los Chancas, va a ser muy difícil que los empresarios andahuaylinos puedan invertir para la Copa Perú, que es bastante complicado. Ojo que hay que estar entre los 2 mejores equipos de todo el Perú para acceder a la Liga 2 del año 2025. Pero ¿Liga también, 2 o Liga 3? No, el de la Copa Perú, los 2 mejores de este año van a ir a la Liga 2 del próximo año. Liga 2. Hasta que se pueda instalar la Liga 3, que ya será para el año 2025. Pero esto tampoco no es, algo ya definido, porque Cusco, recordemos, que cuando ya tenía 2 equipos, a Cienciano y al Deportivo Cusco Fútbol Club, Garcilaso hizo la inversión, hizo un buen equipo, y en la última vez que la federación permitía que a través de la Copa Perú se podía ascender a la Liga 1, logró esa clasificación, y ahora Cusco tiene 3 equipos, igual que Lima. Lima Metropolitano tiene la U, Alianza y Cristal, y Boys, que representa a la provincia del Callao. Vamos con más comentarios para ir ya con la entrevista.
Son Sí, ya Ale 10,50. Quispe nada más que nos saluda, somos más de 220 conectados en total. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Facebook. Recuerden que es gratis, no cuesta nada. Y siempre les recuerdo eso porque más del 70% de las personas que nos ven no están suscritas. Entonces nos ayuda un montón si ustedes se pueden suscribir. Maxito Pariona nos dice, profesor, Alan Murialdo no jugó ni un minuto el año pasado, ¿podrá recuperar su nivel? Lo veremos en los entrenamientos y en los partidos de práctica. Creo que eso es ya decisión del comando técnico que aprobó su contratación y también tiene de tomar responsabilidad si es que no es un jugador que esté apto de repente para el equipo de los Chancas. Correcto, entonces, siendo ya 10:51, estamos listos para ir a la entrevista. Si quieres agregar algo más. Antes, de repente ya aprovechar el tema de las marcas deportivas que visten a los equipos para esta Liga 1 del año 2024. Vamos con Alianza. Alianza tiene contrato con la marca Nike. Universitario tiene contrato para que vista tanto camiseta alterna, la principal, ropa de entrenamiento, ropa de viajes, etcétera. Marathon para Universitario. Cristal está con Adidas. Unión Comercio está con la marca Convert. Luego está Comerciantes Unidos con la marca Jave, marca no tan conocida. Mientras que el equipo de Vallejo y Sport Boys tiene la marca Astro. Sport Huancayo, UTC, Cusco Fútbol Club tiene la marca deportiva para sus camisetas, marca Loto. Mientras que en el caso de Melgar, Atlético Grau, Carlos Amanucci, Alianza Atlético de Suiana y el Deportivo Garcilaso tiene una marca para sus camisetas, marca Wallon, que es una marca peruana, tiene muchos años Wallon, a estos 4 equipos. Y atención, New Athletic tiene convenio con 3 equipos, con los Chancas, CIC de Andahuaylas, Cienciano del Cusco y ADT Tarma. Son los 3 equipos que serán vestidos por New Athletic, que estamos ya esperando que pueda ya presentarse el nuevo diseño para esta temporada. Y mucha gente ya quiere comprar y esto que se haga cuanto antes. Estaremos atentos. Vamos ahora sí con la entrevista que tuvimos el día de hoy, una vez que terminó la práctica cerca de las 10:45 en Talavera con Carlos Augusto López Vanegas, su primer día de entrenamiento en esta pretemporada. Adelante con la entrevista. Bien, amigos de Frecuencia Deportiva, ya estamos acá en Talavera el día de hoy, 3 de enero, ya después de los trabajos segundo día que hace el equipo de los Chancas en esta nueva temporada año 2024. Vamos a conversar con Carlos Augusto López, quien recién empieza a hacer su trabajo. Desde el año pasado fue uno de los jugadores más importantes en el logro histórico que realizó el equipo al alcanzar la Liga 1, con muy buenas actuaciones, sobre todo muy buenos servicios, muy buenas asistencias y también en la definición por penales. Buenos días, César Augusto, tu saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva. ¿Cómo ves esta nueva temporada, esta experiencia ya en la Liga 1? Hola, buenos días para todos. Bien, contentos de sumarme al grupo, de empezar el entrenamiento y nada, con mucha motivación de que empiece el campeonato. ¿Qué te parecen los nuevos compañeros? Todavía quedan varios jugadores de la temporada anterior que son 12, más los nuevos que van llegando. ¿Conoces a alguno de ellos? ¿De repente los has enfrentado? ¿Qué sabes de los nuevos integrantes? Sí, creo que a la mayoría los he enfrentado. La verdad que van a ser una ayuda importante para el equipo. Sabemos de la experiencia que la mayoría de ellos tienen y bueno, después de que le aporten al grupo y podamos completar el equipo que queremos para la Liga 1, va a ser muy importante para todos. Estuvo muy cerca de fichar por ADT, parece que al final no se pudo dar ese cambio. Nada, fueron decisiones personales, creo que siempre tuve la intención de quedarme en el club, pero bueno, a veces hay un poco de complicaciones por eso, pero bueno, hoy ya estamos acá y la verdad que muy feliz de volver al equipo, de tener el apoyo de toda la gente y nada, esperar retribuir todo el cariño que me dan dentro de la cancha. El año pasado en las últimas fechas, en los últimos partidos decisivos, estabas un poco sentido, posiblemente ya te has recuperado al 100% en estos más de 2 meses que dejamos de participar. ¿Cómo estás en la parte física? No, bien, sí, como tú dices, el final del campeonato fue un poco difícil para mí, creo que eso nadie lo sabía, simplemente los muchachos del equipo, que duré más de un mes sin entrenar, solo iba a los partidos y bueno, fue un poco difícil para mí en el tema personal. Pero bueno, tuvimos tiempo de descansar, de poder recuperarnos y acá estamos con el equipo nuevamente, intentar dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. ¿Qué sabes de la Liga 1 donde hay equipos ya, los mejores del Perú, son 18 equipos, incluyen los Chancas, jugaremos con los grandes equipos de la capital, pero también hay 9 equipos de altura y eso de alguna forma podríamos aprovechar como el año pasado donde no perdimos ningún partido en la Liga 2 y logramos el ascenso? ¿Qué te parece esta Liga 1 ya viendo a los rivales?
No, yo creo que va a ser muy importante. Como tú dices, sabemos de la capacidad de los rivales de primera división, de los equipos grandes. Creo que es un campeonato muy competitivo y bueno, esperamos estar a la altura, que podamos jugar en nuestra localidad, que sabemos que es una ventaja para nosotros. Y nada, afrontar este reto de la Liga 1 con mucha responsabilidad. Sabemos que es un año muy importante para todo el club, para toda la gente y nada, esperemos, como te digo, estar a la altura de todo. Se vienen ya 2 partidos que se han anunciado en las redes sociales, sobre todo de parte de Cienciano, para el 14 en Cusco y del día 21 acá en Andahuaylas. ¿Qué te parece esos partidos ya de preparación con miras al campeonato oficial? Sí, bueno, van a ser partidos importantes, igual los equipos apenas están saliendo de la pretemporada, también van a ser partidos un poco difíciles porque no se está al 100%, pero bueno, esperemos afrontar estos 2 partidos, como tú dices, de la mejor manera y nada, que el profe vaya viendo los jugadores que tiene y poder armar un buen equipo para afrontar ese campeonato. Sería importante que tú como jugador importante, jugador que aportó el año pasado al equipo en Los Chancas, hagas un llamado a las autoridades para que primero puedan levantar las observaciones del Estadio de Los Chancas para que quede habilitado, tenga su certificado para la Liga 1 y también, en segundo lugar, importante también el tema del aeropuerto, que las autoridades puedan agilizar y que puedan ya volver los vuelos comerciales para que los equipos rivales y también los propios jugadores de Los Chancas puedan viajar a los lugares que le corresponden. Un llamado para que puedan agilizar y se pueda habilitar los dos, el escenario y el aeropuerto. Sí, claro, pedirle a la gente que está encargada de todo esto que por favor nos dé una mano con eso. Sabemos que cumplimos el sueño de todos, que era estar en Liga 1 y lo importante es que podamos jugar acá porque... Bien, amigos, fue la entrevista que tuvimos el día de hoy en horas de la mañana con Carlos Augusto López Vanegas, quien está ya contento. Cuando le preguntamos sobre su posible contratación con AET, él dijo que era un tema personal. Él siempre quería quedarse en el equipo y seguramente llegaron a un acuerdo con la dirigencia en la parte del contrato respectivo y ya está en Andahuaylas. Creo que va a ser un aporte importante. Su experiencia además se conoce con la mayoría de los jugadores, que en realidad son 12 jugadores que ya se conocen, han estado un año, una temporada juntos y eso de todas maneras es un punto a favor. Y los otros jugadores que se van incorporando también seguramente ya se irán adaptando, primero al tema de la altura, en estos entrenamientos que tendrán casi de un mes para el inicio del campeonato, va a ser importante, y los partidos prácticos, como ya hemos indicado, será el 14 allá en Cusco, donde ya se está haciendo muchísima publicidad. El estadio seguramente va a estar lleno con todos los hinchas de Cienciano, y también recordemos que en Cusco hay muchísimos andahuaylinos y apurimeños. Veremos también, ojalá que los amigos de las otras provincias del departamento también se identifiquen con el equipo y puedan alentar en el partido que será el 14, que es un amistoso, es verdad, que debe ser televisado por los canales que tienen los derechos, y el 21 en Andahuaylas, donde también la afición andahuaylina estamos seguros que va a asistir en forma masiva, como una especie también de identificarse con el equipo, apoyar en la parte económica y ver a los nuevos jugadores cómo se han adaptado o cómo será la diferencia. Porque siempre cuando hay un jugador nuevo, hay la expectativa de que la hinchada quiere ver cómo está ese jugador, si es una buena contratación o es un jugador que hay que esperar. De repente, poco a poco se vaya adaptando. Vamos ya en la parte final, algunos comentarios finales, siendo 10:59. Sí, Gerson Romero Villa nos dice: Grande López, dio 24 asistencias en 2023. Efraín Rojas nos manda saludos también. Richard Guille nos dice: ¿pasó a la prueba el hermano de Miguel Araujo para que juegue en Chanca 6C? Sigue todavía Patrick Araujo, tiene que ser por lo menos unos 5 días. En 1 o 2 días creo que no podría ser evaluado en su totalidad. Habrá que tener un poco de paciencia para ver si será aceptado o será contratado. Mauro Guamán Naveros, profesor, buenas noches, excelente programa, saludos. Y la gente continúa preguntando por el lugar y la hora del entrenamiento de los Chancas para el día de mañana. Mañana tengo la información que será 8:30, Estadio Sanabria Hermosa de San Jerónimo. Y en horas de la tarde, trabajos en el gimnasio, en el mismo lugar donde está en el hotel en Talavera. Y ese es más o menos el plan para estos días. La próxima semana no sabemos dónde va a entrenar. De repente van a probar en Argama, que también es una muy buena opción. En esta parte final vamos con algunas noticias de la Liga 1, reiterando que el sorteo será el día lunes. Los equipos se van reforzando, siguen todavía contratando ya los últimos cupos. En el caso de Vallejo, anunció el día de hoy la contratación de Cristian Benavente, jugador que estuvo sin jugar en Alianza por una lesión, tuvo que ser operado, y jugar en Vallejo. Vallejo también se está armando muy bien.
Vallejo tiene muy buenos recursos. Recordemos, la familia Acuña siempre ha tenido muy fuerte inversión en su equipo. En el caso de Alianza también se anunció el día de hoy a Cecilio Waterman, jugador panameño que es delantero, y también en el caso de Paolo Guerrero hay posibilidades que podría jugar en Alianza. Recordemos que Paolo cumplió hace poco 40 años. Tiene ya 40 años y ya no va en la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, y la dirigencia de Alianza está en conversaciones con el representante y vamos a ver en los próximos días, de repente en las próximas horas, cuál será la decisión. La dirigencia de Alianza ha indicado de que tienen un presupuesto tope para poder pagar a Paolo Guerrero. Si él está de acuerdo, podría aceptar y jugar este año. Ojo que cada vez que va pasando el tiempo, el tema de la edad, Paolo va a tener menos posibilidades de poder ser contratado por un equipo importante a nivel, digamos, sudamericano. Porque ya no es un jugador de 20, 25 años, es 40, imagínense. Luego, también indicar en el caso de Alianza, la noche blanca y azul será el día lunes 15, 7 de la noche. En el caso de Universitario, hace algunos días, recordemos que se anunció al nuevo director técnico Fabián Bustos, que es hermano de Carlos Bustos, que estuvo como entrenador en Alianza. Recordemos que logró el año 2021 el título. Así que Fabián Bustos es el nuevo director técnico de Universitario. En lo que es Cristal, también ha presentado a Martín Cauteruccio, uruguayo que es el delantero, también a Gustavo Casonati, brasilero volante, y a Santiago González, argentino, en el equipo de Sporting Cristal para este año. En el transcurso de esta semana vamos a dar a conocer los nombres completos de cada plantel, porque ya se va cerrando el tema de las contrataciones y estaremos dando a conocer quiénes son jugadores, y ojo que el reglamento está permitiendo que sean 6 jugadores extranjeros en cancha y todos están utilizando ese cupo. Vamos con los últimos comentarios. Sí, dos últimas preguntas que se están repitiendo. Sergio Humérez y Saíz Nesaú nos dicen: entrevisten por favor a alguien de la municipalidad para que nos den alcances del estadio. Mañana vamos a tratar de primero ir al estadio, en horas de la mañana de repente nos damos un tiempo, para ver en vivo y en directo qué trabajo están haciendo y cuál es el plan de trabajo para estos próximos días. Porque ya nos indican que hay un presupuesto, la municipalidad decidió hacer la inversión del caso y posiblemente están ya en esos trabajos y ver en qué porcentaje se está levantando las observaciones, porque eran casi 12. Ya la cancha ya ha sido, digamos, reducida en su tamaño, eso ya está resuelta, el gras también está en buenas condiciones, la plataforma que va para el tema del bar todavía no se ha hecho nada, es posible que estén preparando el material, y luego hacer las instalaciones respectivas. Lo que sí hemos visto es de que ya se ha instalado una baranda más en la tribuna norte para darle mayor seguridad a los asistentes. Vamos a ver cómo están los camerinos, también el tema dónde se va a instalar la sala de prensa para las conferencias y los otros detalles. Así que para mañana vamos a ver cómo está exactamente y si hay algún encargado a hacer la entrevista del caso. Y el último comentario ya para cerrar es el Limachi Aluay, nos dice: buenas noches, señor Milciades. El partido va a ser entonces el día 21 de enero, porque en la publicación aparece 22 de enero. Por favor, aclárenos esa información. Es que el 21 es domingo y el lunes es 22. No tendría sentido de que sea un lunes. El domingo es el día donde muchas personas, como todos sabemos, descansan, no trabajan, no estudian. Además, ya sería, si es que se confirma el inicio del campeonato el 26, que es viernes, si el equipo de los Chancas le toca jugar de local, estaría jugando el domingo 28, una semana después de ese partido frente a Cienciano, si es que le toca jugar de local. Si le toca jugar de visita en el fixture, ya será la programación que realice el equipo con quien va a jugar. Hay que indicar también que las programaciones, los horarios, las fechas, lo determina la televisión, de acuerdo a para que no se pueda repetir en el mismo horario, porque las empresas, en este caso que tienen los derechos de televisión, tienen que transmitir todos los partidos, no pueden dejar de transmitir en vivo y en directo, así que ese es el tema. Por eso se programan partidos a media semana o en horarios de repente nocturnos, a las 11 de la mañana, 1 de la tarde, etc. Eso se sabrá luego del fixture. Claro, entonces la presentación sería ese día, ¿no? El 21 de enero. 21, una semana después de que se juegue en Cusco el 14. Y quedando incluso la posibilidad de que si es que el campeonato se corre una semana, podría todavía haber un partido la siguiente semana, que sería más o menos el 28 o el 27. Eso dependerá mucho del inicio del campeonato. ¿Hay información de quién transmitiría ese partido en Cusco del 14 de enero? Parece que es 1190 que tiene los derechos. Del amistoso, entre Cienciano y Chanca. Así es, 1190, porque es el que tiene los derechos para 15 equipos. Los únicos 3 equipos que tienen todavía contrato vigente con el consorcio Gol Perú es Universitario,
Carlos Amanucci y Sport Boys, los 3 equipos. Cada vez que estos equipos jueguen de local, transmite Gol Perú, mientras que de los otros 15 transmitirá 1190 Sport, que tiene convenio con varios operadores de cable, tanto con DirecTV, la Liga 1 Max, tiene también con Claro, Vescable y otras empresas. Correcto. Sí, nos pregunta Maxito Pariona si también los partidos de Chanca serán por 11.90, es correcto. Correcto, 1190. Y bueno, ya siendo 11:06 de la noche, yo creo que hemos cumplido ya con toda la información que teníamos preparada. Nos vemos ya mañana. Felicidades tu despedida. Bien, gracias a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey y a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, estamos llegando a la parte final, reiterando que en nuestro programa no tenemos mucha publicidad porque solo son empresas que de alguna forma manejamos, y también invitamos a los auspiciadores que quieran mencionar, que sean mencionados en nuestro programa, también comunicarse con nosotros al 983-668909 o en la avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey, para cualquier publicidad respectiva para esta temporada. Gracias por esta sintonía. Buenas noches, permiso. Hasta mañana.